Bien, muy buenas tardes. Pues es hora de este enlace de ictiología. Vamos después de que, bueno, estuve ausente unos días, pero pues ya vieron la razón por qué, por ¿cómo se llama? El evento del Día del Pez Migratorio con mis colegas del colectivo mexicano de peces migratorios. Entonces, ahora vamos a ver este interesante tema, ¿sí? Este interesante tema que pues creo que algunas personas lo marcaron, que les llamaba la atención, todo esto. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues el tema que nos corresponde ahora es la evolución de la comunicación acústica del pez ciego mexicano. ¿Sí? Es un artículo que me encontré en las redes, bastante interesante, por cierto. Incluso se llegó a manejar que hicieron algunas notas de Facebook en torno a ello y se llegó a manejar que por lo mismo se estaban produciendo procesos de especiación en este grupo de peces. Ahorita es una sola especie, pero según algunos dicen que que esto que estamos viendo son procesos de especiación, todo. Yo le llamaría un proceso de adaptación y pues posiblemente, muy posiblemente, después sí sea una especiación. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver este artículo. Déjenme, pongo el superpuntero láser de esta cosa. Entonces, pues vamos a ver. Este es el artículo. Desgraciadamente no encontré yo en alguna parte donde dijera en qué año. Ah, sí, 2019. Ya la encontré. Ya la encontré. Entonces, es un artículo bastante bueno. Los autores, pues básicamente pertenecen al Instituto de Neurociencias, Neuroetología, y son de universidades europeas, una Universidad de Lyon, la Universidad de París, Saclay. Sí, entonces, pues básicamente son europeos los autores de este artículo. Bastante bueno, el nombre en inglés es Evolution of Acoustic Communication in Blind Cavefish. ¿Sí? Bien, básicamente les decía, y vamos a comenzar por esto, en sí es una sola especie, estos dos son una sola especie, Astyanax mexicanus. Hace años se manejaba como Astyanax mexicanus y a se le puso el nombre de Anophictis jordani. Sin embargo, después de hacer una revisión tanto morfológica como genética de estos organismos, pues se encontró que eran lo mismo exactamente. Se hicieron algunas disecciones de lo que era el Anophictis jordani, o sea, el Astyanax mexicanus de cavernas, y lo que se encontró debajo de esta carnosidad fue un ojo muy reducido. Esto tiene que ver un poquito con la cuestión energética, es decir, parece mentira, pero el mantener a una retina es un gasto energético grande que un animal de caverna no va a poder tener. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el alimento está muy limitado ahí, el alimento está muy limitado, difícilmente va a encontrar qué comer, entonces pues es un gasto energético que no se puede permitir y por lo mismo pues esta retina se reduce, una carnosidad cubre estos ojos. Ahorita vamos a ver más o menos cómo se verían. Desgraciadamente no encontré imágenes de unos Astyanax mexicanos con los ojos reducidos, pero sí
sí, sí es interesante que es una misma especie. Incluso ha habido gente que hace cruzas entre variedades epígeas, que son una variedad no cavernícola, variedad de superficie, y variedades cavernícolas, y obtienen crías precisamente con esta retina reducida, este ojo muy reducido, se ve hasta raro, ¿no? Porque son unos mini ojitos que evidentemente no son funcionales, ¿no? Entonces esto pues nos da la pauta de que sigue siendo una sola especie, porque todavía no hay una barrera, no hay una barrera reproductiva que impida que se apareen uno con otro, ¿no? Bien, estamos acostumbrados a que, pues, estamos inmersos, de hecho, esto mismo que estoy haciendo es un medio de comunicación y estamos muy, muy acostumbrados precisamente a la comunicación pero entre seres humanos, como que la comunicación entre animales y sobre todo entre peces, pues pensamos que únicamente es por medio de la vista, por medio de la visión. Y resulta que no, o sea, resulta que los peces también tienen otras formas y otros mecanismos de comunicación. Aquí les pongo un par de ejemplos de unos peces de la familia Cianide. Puse que se compartiera el sonido, voy a guardar silencio y voy a compartir el sonido para que ustedes puedan escuchar los sonidos que crean estos animales. Estos animales, aquí como se ve en la disección de mi maestro, el doctor Kowalkowski, tienen un músculo sonorífero que rodea precisamente la vejiga gaseosa y esto, a la hora de que contraen este músculo, la vejiga gaseosa, que es como un globo, hace las veces de un amplificador y entonces se escuchan estos sonidos, ¿no? Vamos a ver, déjenme. Sí, entonces ese es el sonido de una especie de sinoción. Mira el otro. En este caso, esta especie de peces, Cynocion y Bardiella, son peces mucho más evolucionados. Tenemos peces poco evolucionados y peces más evolucionados, entonces son peces muy evolucionados que tienen este músculo sonorífero, generan este sonido, y el objetivo de este sonido, en el caso de esta familia de peces ciánide, es el de atraer a la hembra. Los machos generan este ruido, atraer a la hembra. Evidentemente, mientras más grave es el sonido, es decir, tiene más baja frecuencia, se trata de un animal más grande. Entonces, generalmente hay artículos donde se habla de una selección sexual interesante en esta familia de peces. Si quieren, eso lo tratamos después. Ahorita, de hecho, vamos a hablar de Astyanax, pero quise poner, no encontré ninguna grabación de los ruidos de Astyanax, pero bueno, tengo yo estas grabaciones porque yo mismo he trabajado un poquito con estas especies, con ciánidos. Entonces, aquí lo que sucede es que les digo, mientras más baja frecuencia tiene, más lejos viaja el sonido, y hay artículos de selección sexual por parte de las hembras donde se decantan por machos que tienen pues llamémosle una voz un poco más grave. Entonces, con esto pretendo decir que, bueno, los peces también utilizan el sonido, aunque no lo parezca, utilizan el sonido para comunicarse, ¿sí? En el caso de los peces que vamos a ver, que son los Astyanax mexicanos, y esto para poner un poquito en contexto antes de entrar a lo que menciona el artículo, pertenecen a los Ostariophysi. Los Ostariophysi, que son los gonorinquiformes, cipriniformes, caraciformes, siluriformes y gimnotiformes, tienen una característica interesante. ¿Qué característica interesante es?
tienen una adaptación en las vértebras de cerca de la cabeza, una modificación, una excrescencia ósea que los anatomistas hemos denominado aparato de Weber, ¿sí? De la especie que vamos a hablar, que es Astyanax mexicanus, pues pertenece a los caraciformes. Aquí tenemos un ejemplo en foto de cada uno de ellos: gononiciformes, cipriniformes, caraciformes, hasta los tetraciegos, siluriformes, que son los bagres, todos los peces gato. De hecho, les puse que es muy conocido, es el pez gato rafaelo, o pez gato Rafael, cualquiera de los dos nombres es correcto. Es un dorádido, y tiene una característica muy curiosa, que para uno como acuarista es muy simpática. Cuando llegas a sacarlos porque vas a hacer algún cambio de agua en la pecera o algo, lo vas a transferir a otra pecera y lo llegas a sacar, una de las maneras que tienen de mostrar su desagrado, por llamarlo de alguna manera, es generan ruido. ¿Sí? Generan ruido y se alcanza a escuchar, se escucha muy similar a lo que escuchamos de los ciánidos antes, ¿no? Y por otro lado están los hipnotiformes, que los hipnotiformes es la familia de la anguila eléctrica, que bueno, es ampliamente conocida por las descargas eléctricas que da, pero yo aquí les puse un ejemplar de otro hipnotiforme, que es Apteronotus albifrons, conocido como Black Ghost en inglés, o en México se le conoce como viuda negra. Este pececito, pues parece, si se dan cuenta, los ojos están muy reducidos, ¿sí? Los ojos están muy reducidos y aparentemente genera sonido. De él vamos a hablar más adelante. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en Astyanax mexicanus, ¿sí? Pero bueno, de todos los ostariofisios tienen esta estructura. Este es el oído interno con sus canales semicirculares y dentro tienen los otolitos. Y entonces tiene esta estructura que son unas excrescencias óseas que no solo tocan la columna vertebral y la última vértebra que conecta con el cráneo, con el oído interno, sino además están tocando la vejiga gaseosa. No encontré uno que dijera vejiga gaseosa. Vejiga natatoria, pues ya lo he explicado, que es un error denominarlo así, ¿no? Entonces, la están tocando. Esto es un poquito como cuando nosotros tocamos un globo y hablamos cerca de él y lo estamos tocando. Vamos a sentir las vibraciones de lo que estamos hablando, ¿sí? O más aún, si nos lo ponemos en el oído y alguien habla acerca del globo, escuchamos el sonido amplificado. Entonces, todos estos peces, todos los ostariofisios tienen, digamos, un amplificador natural para escuchar los sonidos. Y también llegan a producir sonidos. Algo que no me agradó un poco del artículo es que, ok, se enfocan en los sonidos, pero no hablan de cómo los producen. ¿Qué es lo que utilizan estos organismos para producirlos? Y la verdad, ya no pude buscar algún artículo que hablara de cómo producen sonido los Astyanax mexicanus, ¿sí? Pero tienen todos los ostariofisios y sobre todo Astyanax mexicanus, que es el que vamos a ver. Tiene precisamente esta estructura, el aparato de Weber, que es una estructura ósea que toca vejiga gaseosa y toca precisamente la parte del cráneo que conduce hacia el oído interno de los peces. Entonces es un canal amplificador perfectamente desarrollado, ¿sí? Aquí está en dibujos anatómicos. Esto sería parte del aparato de Weber, ¿sí? Los osículos, o sea, y ya aquí lo malo es que no encontré una imagen donde se viera la vejiga gaseosa, que debe estar más o menos en esta parte, ¿sí? Bueno, entonces vamos a centrarnos en lo que menciona el artículo. Se han hecho estudios y se ha visto que estos ejemplares tuvieron una divergencia hace aproximadamente 20,000 años.
Realmente en tiempo geológico y en tiempo taxonómico, por llamarlo de alguna manera, para que se genere una nueva especie, pues no lo es, no es un tiempo suficiente. Acaban de divergir prácticamente, ¿no? O sea, yo estoy manejando la escala en la que se generan nuevas especies. Hay veces que nuevas especies se generan muy rápidamente. Por ejemplo, de los cíclidos africanos, hay especies que cuando Galileo Galilei vivía y estaba publicando sus estudios, estas especies se estaban originando en los grandes lagos africanos. Entonces, bueno, aunque no es poco tiempo, tampoco, aunque no es poco tiempo, tampoco es demasiado tiempo en el que han divergido estas especies, ¿sí? Entonces ahí las tenemos, ¿no? Las características, bueno, el ojo, la pigmentación se ha perdido completamente en la variedad cavernícola, igual los ojos, ya expliqué esta reducción, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo, curiosamente hay más ejemplos de animales cavernícolas. De hecho, permítanme un momento. Esta foto la saqué de este libro, bastante bueno, ¿sí? Bastante bueno, Biología de los peces subterráneos, ¿sí? Y aquí habla de, bueno, no solo habla de Astyanax, sino habla también de pecílidos, como es el caso. Este es un pecílido de superficie, y conforme empieza a volverse un pecílido cavernícola, fíjense en el ojito hasta se ve raro, ¿no? Empieza a reducir ese tamaño de retina precisamente para que pueda ahorrar esa energía, porque en las cavernas pues, no va a encontrar mucho que digamos que comer, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Astyanax, ¿sí? Aquí los estudios que ellos hicieron, se dieron cuenta que es una especie que es básicamente sónica, es decir, tiene muchas, genera sonidos para comunicarse, tanto la variedad epígea, o sea, la variedad superficie, como la variedad cavernícola. Ellos el estudio que hicieron fue un estudio con hidrófonos y todo esto, y lo hicieron tanto en medio natural como en acuario, ¿no? Y comprobaron una serie de cosas interesantes ahí. Entonces, como les digo, pues apenas divergieron hace 20,000 años. Sin embargo, las diferencias marcadas de hábitat, bueno, han provocado que tenga ciertas adaptaciones, desarrolle ciertas adaptaciones, pero afortunadamente todavía no hay una barrera reproductiva entre ambas, pero bueno, parece ser que para allá vamos, ¿sí? El repertorio, evidentemente, al ser pececitos poco evolucionados, ¿a qué me refiero con poco evolucionados? Pues los ostariofisios son de los primeros teleosteos que hay, entonces son peces poco evolucionados, tienen todavía aparato de Weber, de hecho es una de las discriminantes que hay. Si tiene aparato de Weber es primitivo, si no tiene aparato de Weber es más evolucionado. Además de algunas otras cuestiones anatómicas ahí interesantes. Entonces, tienen un repertorio muy limitado de sonidos. Lo que pudieron identificar los autores fue aproximadamente 6 sonidos, ¿sí? 6 sonidos. Y les pusieron los nombres de clock, que es un solo sonido, un solo sonido más o menos grave, un click, un sonido un poco más agudo, de frecuencia más alta. El sharp click vamos a ver que ese es bien especial, ese va a ser el más importante en el caso de este artículo, ¿sí? Va a ser el más importante en el caso de este artículo. Además, tienen una serie de clocks, es decir, no solo generan uno, sino generan una serie de clocks, una serie de clicks, y algo que le llaman rumbling, que es así como sonido lejano. Me imagino, por como lo describen en el artículo, me imagino que es una especie de ronroneo, como el ronroneo de los gatitos cuando están de buen humor.
Me imagino que es ese tipo de ronroneo, ¿sí? Ellos descubrieron que el rango de capacidades auditivas de estos peces está entre los 50 y los 7500 Hz, con una máxima sensibilidad de los 1000 Hz, ¿sí? Entonces son sonidos pues más bien de baja frecuencia. Entonces aquí están las gráficas y aquí está cómo obtuvieron estos sonidos, ¿no? Y vamos a ver que el sharp click etológicamente es muy importante, porque el estudio no solo fue de sonidos producidos, sino también una cuestión etológica interesante. Se dieron cuenta que, por ejemplo, los peces de superficie, los que tienen ojos, es muy difícil, a menos que exista un depredador cerca, que haya un depredador cerca, es muy difícil que formen cardumen. En cambio, los peces de caverna forman cardúmenes. Lo natural es que tiendan a formar cardúmenes. ¿Cómo es que detectan el cardumen? Pues básicamente lo detectan por línea lateral y bueno, ahora estamos viendo que también con sonidos, ¿no? Entonces, ellos aislaron esta serie de sonidos, vieron cómo se comportaban tanto en acuario como en medio natural con esta serie de sonidos e hicieron un análisis de componentes principales. Lo interesante es que aquí mezclaron en este PCA, que nos están mostrando aquí el gráfico, los tachecitos son, SF significa el pez de superficie, SF es el pez cavernícola, ¿sí? Surface fish, cave fish. Entonces los circulitos son los peces de superficie y los tachecitos son los peces de caverna. Entonces ellos vieron cómo se están agrupando todos estos sonidos mediante un análisis de componentes principales, ¿no? Y bueno, y luego las grabaciones en medio natural de los clocks solitos, el clock simple, y las grabaciones en medio natural del click simple, ¿no? Y también aquí lo estamos viendo donde se va agrupando. Curiosamente, se va haciendo una diferenciación entre ellos, ¿sí? Se va haciendo una diferenciación, aquí la estamos viendo, ¿no? Y bueno, tenemos igual los peces de superficie, los peces de caverna, los clocks, los clicks y el sharp click, ¿no? En ambos. Y aquí están presentando también el PCA, están presentando el PCA con en tercera dimensión, que nos alcanza ya en tercera dimensión, esta gráfica en 3D nos permite ver que sí empieza a haber gradualmente una separación en cuanto a la producción de sonido de una y otra variedad, la variedad de superficie y la variedad cavernícola, lo cual resulta sumamente interesante, ¿sí? El sharp click es generado como una respuesta agonística, una respuesta un poco agresiva, y en especies de superficie generalmente se presenta, bueno, también lo hicieron en medio natural, estas son las zonas, ¿no? Estas son las zonas. Aunque se llama Guatemala, recordemos que están cerca de Ciudad Mante, esto es en Tamaulipas. Todos estos pececitos viven en cuevas cerca de Tamaulipas y San Luis Potosí. Perdón, de hecho, los más famosos y con los que más estudios se hacen son los de la caverna Pachón, ¿sí? Los de la caverna Pachón, porque es una caverna que tiene también una porción de superficie y entonces por eso aquí estamos viendo una variedad con ojos, ¿sí? Y una variedad cavernícola en Pachón. Entonces, pues perfectamente les permite ahí ver todo esto, ¿no? Entonces, descubrieron un detalle interesante.
hicieron experimentos donde aislaban a los peces, los ponían en aislamiento un día completo en un acuario, es decir, estaban solos los peces, ¿sí? Esto lo hicieron en acuario. Estaban solos los peces durante todo un día y al día siguiente le añadían un nuevo individuo, es decir, ya de estar solito le ponían otro. Inmediatamente la vista, ahí se dieron cuenta que en el caso de la variedad con ojos, la variedad de Pigia, la vista fue la que provocó que reaccionaran estos peces produciendo sharp clicks. Pero no solo producían este sharp click, este cliqueo agresivo, cliqueo rugoso, por eso le llaman sharp click, producía este cliqueo, pero a la vez presentaba una conducta de agresividad, no lo dejaba pasar al otro, se agitaba lateralmente el cuerpo, esto con el fin de lanzar corrientes de agua hacia sus líneas lateral y de alguna manera estarlo molestando, ¿sí? De alguna manera estarlo molestando. Eso ocurría cuando metían a otro individuo, pero también, y aquí, bueno, no encontré una imagen, entonces pues bajé un par de imágenes de otros peces. También esto ocurría cuando le ponían un espejo. Entonces, cuando le ponían un espejo, el desplante frente al espejo era igual, exactamente igual. El sharp click producía este ruido como molesto todo, aunado a la conducta de desplante, de ponerse lateralmente, agitarse, intentar de alguna manera que su reflejo no se moviera en la pecera, ¿no? Esto evidentemente a lo largo, cuando fue otro compañero real y no un espejo, se dieron cuenta que a lo largo de una hora empezó a decaer esta actividad y al rato como que lo aceptó, ¿sí? Pasado una hora, como que aceptó la presencia del otro. ¿Sí? Entonces, lo que es interesante es precisamente esto, ¿no? Que el sharp click se presenta en el caso de la variedad de Pigia como un símbolo, como un sonido de agresión, de, oye, no me gusta que estés aquí, aunado a una conducta. En la variedad cavernícola, curiosamente, no se presenta, le hicieron lo mismo, ni en cuenta lo toman, ¿no? O sea, no hay ese desplante agresivo. Primera, no hay vista, entonces no reacciona a la vista, pero evidentemente sabemos que va a tener detección de que hay un nuevo compañero en el acuario por la línea lateral y además por los sonidos que produce, ¿no? Entonces, curiosamente, ahí hubo clics, clocks, clics seriales o rumbling, hubo todo esto, pero el sharp click solo se presentó cuando había olor a comida en el agua. Y entonces ahí se presentaba el sharp click, pero sin el desplante, sin la conducta agresiva. Fue lo que ellos experimentaron, fue lo que ellos vieron en este experimento. No había esta conducta agresiva, ¿sí? No había esta conducta agresiva, solamente era producir el sonido. Una de las cosas que lo cubran es que es una manera de mantener alejados sin el desplante, porque no los ve, aunque sí lo siente, ¿sí? De mantener alejados a los demás de su posible fuente de alimento, que es en el único momento que se presenta esta cierta agresividad en estos peces, ¿sí? Cavernícolas, que es cuando hay alimento, pues es una manera de defender lo que de por sí es escaso en una caverna, ¿no? Entonces, les digo, es bien, bien interesante. Fueron encontrando, también me voy a regresar un poco a esta gráfica, lo que fueron también encontrando, y lo mencionan en el artículo, una serie ellos le llaman dialectos. Es decir, algunos producían clics, algunos producían rumbling, algunos producían clocks,
serial clock, serial clicks, pero era distinto en cada situación. Y entonces empezaron a ver que parece ser que se están dividiendo según las cavernas, se está dividiendo también esto. Por eso manejan ellos que posiblemente en algún momento se dé un proceso de especiación de una barrera ya reproductiva basado en el sonido, porque también ellos elucubran. Desgraciadamente no hicieron experimentos de reproducción, pero ellos mencionan que en la reproducción también se producen ruidos. Aparentemente prometen un artículo donde van a hablar de los sonidos producidos durante el galanteo. Evidentemente su repertorio de palabras, por llamarlo de alguna manera, pues es muy limitado, solamente son estas 6 palabras que tenemos, pero ¿en qué momento las pronuncian? ¿En qué momento las emiten este sonido? Es lo que es diferente y que va separando de alguna manera las distintas cuevas y los distintos embalses de superficie, lo que ellos creen que va a provocar a la larga un proceso de especie. Si es muy importante el sonido para la cuestión reproductiva, es como que el primer paso para esta barrera reproductiva que puede haber entre las variedades y entre las distribuciones, ¿sí? Entonces es interesante esto que se presentó, ¿sí? Sin embargo, a la hora, y es lo malo también, nada más mencionan de manera muy general la descripción anatómica del aparato de Weber de variedades cavernícolas y variedades epígeas, variedades de superficie, y encontraron que eran iguales, no hay diferencias morfológicas. Ahora, aquí, yo como anatomista, recuerden que yo soy ictiólogo, pero mi especialidad es la anatomía. Yo como anatomista, más que hacer una descripción narrada de si hay diferencia o no hay diferencia en un aparato de Weber de una y otra variedad, yo lo que propondría y que voy a buscar hacer en algún momento, ¿no? Pero esto ya como parte de una investigación mía, es utilizar una herramienta anatómica bien importante, que es la morfometría geométrica. Y como la morfometría geométrica me traslada caracteres morfológicos les da un valor ya perfectamente definido, nos va a permitir hacer también un análisis de componentes principales y ver si realmente son iguales o hay cierta diferencia. ¿Sí? Ver si son iguales o hay cierta diferencia entre uno y otro. Entonces, esto es lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy planteándome hacer para decir si realmente hay diferencia o no hay diferencia, ¿no? Ellos en el artículo más bien se enfocaron en el análisis acústico de las señales y en qué momento se presentaban una y otra y en qué momento se presentaban también las conductas asociadas al sonido. ¿Sí? El rumbling, por ejemplo, pues es más bien como nada más el mantener el contacto con los demás, ¿no? Entonces realmente no es un sonido que se asocia a una conducta definida como tal, como el sharp click, ¿no? El sharp click es déjame, no me molestes, es una especie de, pues llamémosle grito, ¿no? O sea, una manera de mantener a raya la especie, ¿no? Curiosamente también aquí me planteo yo una duda, me surge una duda. Se habla de que los sharp clicks están asociados a la vista y a una postura agresiva en las variedades con ojos. Pero aquí hay un detalle. Las variedades epígeas, las variedades con ojos, casi no hacen cardumen, a menos que haya un depredador cerca.
Las variedades cavernícolas hacen cardumen. Hace tiempo, aquí mismo, en este mismo canal, hicimos el análisis de un artículo, lamentablemente no me acuerdo cuál, y ya no me dio tiempo de buscarlo, de un artículo donde hablábamos de la conducta que se presenta cuando se forma un cardumen. Y una de las principales características conductuales que se presentan cuando se forma un cardumen es la pérdida de jerarquía. Es decir, ya no va a haber un pez dominante y un pez dominado, sino cuando se juntan en cardumen, todos van a tener el mismo estatus jerárquico, no va a haber desplantes. Entonces, tal vez la agresividad y los sharp leaks se presentan en las variedades epígeas, las variedades con ojos, precisamente porque no hay una conducta de cardumen. Lo que estaría bueno sería poner algún modelo, a lo mejor usar ejemplares de acuario, poner algún modelo que no necesariamente sea o sea, no necesariamente poner un depredador real, sino a lo mejor un modelo de un posible depredador de estas especies, obligarlas a moverse en cardumen y entonces detectar el sonido si genera sharp clicks o si también esto para. ¿Sí? Porque ya se vino la conducta de cardumen. Y esto, pues, recordando un poquito el artículo ese que les digo que examinamos hace tiempo ya aquí, ¿sí? Aquí hablamos de la conducta de cardumen. Después hicieron otro experimento bastante interesante donde les ponían grabaciones de sharp clicks, les ponían grabaciones de clics simples, clocks simples, clics en serie, clocks en serie, y veían si había alguna conducta diferencial. Había una ligera variación de conducta, sobre todo en la variedad de pigia, la variedad con ojos, cuando le ponían el sharp click, como que se ponía la expectativa de qué pez lo podía agredir, o sea, empezaba a observar más a los compañeros de qué pez lo pudiera llegar a agredir. En cambio, los peces cavernícolas, no, o sea, el sharp click no es no desencadena una conducta una conducta agresiva tan marcada, ¿no? Más bien ellos pues lo hacen cuando están alimentando y es una manera de mantener alejados a los demás. Entonces pusieron esos sonidos y vieron eso. Muy curioso, de repente se les ocurrió a los investigadores ponerles un sonido blanco, es decir, un sonido que no abarca que abarca su capacidad acústica, pero no abarca los sonidos que ellos producen. Y cuando ponían este sonido blanco, tanto variedades cavernícolas como variedades epígeas, empezaban con un nado de estrés, un nado muy nervioso, no reconocían ese sonido y al no reconocer el sonido se notaba inmediatamente la inquietud en los peces, ¿sí? Entonces, curiosamente dejaban de producir ellos sonido, dejaban de producir clics, clocks, serial click, aunque sí parece que producían rumbling. Entonces ese ronroneo muy posiblemente, digo, esto es una elucubración mía, ese ronroneo a lo mejor es una manera de mantener cierta homogeneidad en el grupo ante un sonido que está presentándose como algo francamente diferente para ellos, ¿sí? Entonces, pues es interesante, ¿no? Fue un artículo muy sencillo, muy claro, realmente no presentaron cosas así demasiado extrañas. El mundo de la acústica, el trabajar acústica con los seres vivos, a veces puede ser muy complicado el análisis y todo, ¿sí? Y la conclusión que ellos dan, que me gusta mucho, es que las variedades cavernícolas lo que hacen es escuchar a los demás, ¿sí? O sea, pasivamente están escuchando a los demás a la vez que ellos están produciendo ruido. Lo que me incomodó un poquito fue que no mencionan cómo es que producen el ruido. Voy a buscar esa información y la daré en alguna capsulita pequeña en algún momento, ¿sí?
producen ese ruido. Yo las elucubraciones que tengo de cómo producen el ruido pueden frotar los dientes faríngeos, es decir, rechinar los dientes, y al estar conectados estos huesos y haber un aparato de Weber, bueno, se va a incrementar este sonido. Esa es la estrategia que sigue una familia evolucionada de peces llamada los emúlidos, que se llama comúnmente roncos, y se llaman roncos precisamente por eso, porque cuando uno los pesca, con motivo del estrés que les causa el estar fuera del agua, el estar capturados, frotan los dientes, tanto los orales como los faringeos, y producen este ruido. ¿Sí? Entonces, esa es una manera. Puede ser que produzcan ruido como los siluriformes. Los siluriformes lo que tienen es una especie de engranes en la articulación de las espinas de la aleta pectoral. Entonces yo sí me he dado cuenta que los gatos rafaelos, he tenido yo gatos rafaelos, cuando los saco del agua para que se escuche su sonido, están moviendo las aletas pectorales y se oye el cr, o sea, es como si hubiera una fricción entre los huesos, y está amplificada por su aparato de Weber y la vejiga gaseosa. Entonces también, muy posiblemente, a lo mejor hay algún sonido de alguna articulación que se incremente gracias a que, bueno, todos estos huesos están conectados y producen ese incremento de sonido, ¿sí? Entonces, me gustó la conclusión a la que llegan, que los peces cavernícolas escuchan a los demás, ¿sí? Y aquí volvemos a tocar el punto de Apteronotus albifrons. ¿Por qué me refiero a esta especie? Porque esta especie es un gimnótido. Entonces los gimnótidos son muy conocidos por no solo ser ostarioficios, sino además, y muy posiblemente producen sonidos, sino además que producen descargas microeléctricas. En la anguila acuática, pues evidentemente la descarga es muy grande, son aproximadamente 600 voltios. Estos son, en el caso de Apteronotus albifrons, esta especie es Sismo detectado. Intensidad estimada leve. Acaba de avisarme mi teléfono celular que va a haber un sismo acá en México de intensidad leve. Todavía no llega, tardará un... Esto sí ya suena más fuerte. Vamos a ver si no suena, si no suena muy fuerte. Si no viene muy fuerte este sismo, pues no se ve que... No se ve. Y miren que lo pensé, pero bueno, curiosamente ahorita es cuando más gente tengo, ahorita que viene el sismo, que supuestamente viene el sismo. Sí, ya está llegando. Tengo aquí un par de peceras, y sí se está viendo, pero no ha sonado la alerta sísmica de aquí. Sí hay cierto movimiento, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí el show debe continuar, a menos que se ponga un poco duro esto. Sí, tendré que suspender la grabación y la transmisión. Ya me verán salir corriendo como desaforado, porque recuerden que en México los sismos son a veces bastante violentitos. Bien, entonces esta especie produce descargas microeléctricas para localizar alimento. Ya se ha hecho alguna serie de artículos en torno a eso. Pero, y hay quien hipotetiza que también se comunique. Estas descargas microeléctricas sirven como sonar para conocer el entorno y sirven como medios de comunicación. Aquí mi pregunta y mi duda es, ¿utilizan la electricidad para comunicarse o utilizan el sonido? Entonces, esto tiene que ver un poquito con Marlene López ya me puso una pregunta. Ahorita la contesto, Marlene. Muchas gracias por preguntar. Entonces, yo tengo un proyecto que estoy desarrollando que es
la descripción del sistema nervioso central y órganos de los sentidos de peces teleósteos. Entonces, aquí lo que voy a intentar trabajar yo es precisamente esto, es precisamente esta situación y ver si por descripción anatómica y por morfometría geométrica puedo yo discriminar si utilizan electricidad o sonido o las dos, porque pueden usar las dos, ¿sí? No, ya no llegó tan fuerte el sonido, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Marlene López está preguntando, ¿podría decirme la temperatura a la que se encuentran las cavernas en donde habitan? Aunque no lo mencionan explícitamente en el artículo, sí mencionan que pusieron los acuarios a una temperatura diferente. El acuario de las variedades epígeas, o sea, con ojos, están a 25 o 26 grados. Y el acuario de las variedades cavernícolas lo pusieron entre 23 y 21 grados centígrados. Yo supongo que esto lo hicieron con la finalidad de más o menos recrear la temperatura a la que están. Ellos no mencionan muchos datos de campo, desgraciadamente, pero sí mencionan lo de los acuarios. Entonces, con lo de los acuarios nosotros podemos en cierta forma elucubrar que, y es lógico, hasta cierto punto es lógico, no hay insolación en las zonas de cavernas, y al no haber insolación, pues esto va a provocar que haya una menor temperatura. A menor temperatura, todo se conecta, ¿no? A menor temperatura, recordemos que los peces son ectotermos, a menor temperatura, menor capacidad fisiológica, y entonces les da hambre menos seguido. La digestión, ellos la van a realizar en más tiempo. Entonces, a menor temperatura pueden comer menos, tienden a comer menos los peces. Entonces, yo supongo que es una menor temperatura. Espero haber respondido tu pregunta, Marlene. ¿Sí? Entonces, pues con esto, con esta pequeña reflexión de esta especie, y perdón por el breve comercial del sismo, sí llegó, sí se movieron aquí las peceras, pero ya no pasó a mayores. Entonces, pues, qué bueno que el show continuó y no salimos con una embajada, ¿no? Salir corriendo vergonzosamente delante de todos, ¿no? Entonces, les digo, con esta reflexión acerca de esta otra especie, llegamos al final de la plática, ¿sí? Y aquí vamos a ver las siguientes dos pláticas. Yo no me voy a esperar, soy muy desesperado, no me voy a esperar a ver si la anatomía me lo dice. Esto es un proyecto a largo plazo, ya les iré haciendo enlaces en vivo con los avances de mi proyecto. No es un proyecto doctoral, es un proyecto prácticamente proyecto de vida, ¿no? Proyecto de saber esto de los peces. Entonces, las siguientes dos pláticas que vamos a tener dentro de una plática va a ser dentro de 15 días y la otra hasta dentro de un mes. Recordemos que le estoy dando un lapso de 15 días para poder dar las pláticas y poder que me dé tiempo de estudiarlo bien, porque a veces en el trabajo me demandan muchas cosas. O sea, en mi trabajo aquí en la universidad me demandan muchas cosas y no puedo estar no puedo estar preparando la clase como se debe y como se lo merecen ustedes, la gente que amablemente me sigue. Entonces, por eso lo hago con un espacio de 15 días. Entonces, va a ser un artículo que me encontré por ahí, curiosamente, cuando estaba buscando acerca de la cuestión de cardúmenes, el Social Behavior and Aggressiveness in Astyanax. Otra vez trabajo en Astyanax, pero ahora va a ser la conducta social y agresiva. Ya no va a ser una cuestión acústica. Y la otra, que voy a intentar buscar artículos y a intentar, antes de yo hacer la descripción anatómica, es, bueno, en Apteronotus albifrons es la comunicación acústica o eléctrica. ¿Sí? Entonces me voy a dedicar a buscar artículos y a preparar estos temas para los próximos 15 días y el próximo mes, y que mantengamos como un poco una coherencia acerca de los temas que estamos viendo, que ahorita pudiera parecer comunicación en los peces.
Bien, no sé si haya preguntas o dudas. Yo les doy las gracias por su atención y espero les haya llamado la atención, les haya gustado este pequeño enlace live. Entonces, si hay preguntas, pues me gustaría, si las puedo ver aquí la transmisión de Facebook que estoy viendo a través de mi teléfono celular, que fue el que hizo el ruidito y nos avisó ahorita del sismo acá en México. Y bien, pues parece que no hay preguntas, o si hacen su pregunta después, pues yo con todo gusto se las contesto conforme vaya viendo esto. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Pasen ustedes una buena tarde y tengan ustedes un excelente fin de semana